hemos visto que tenéis chapas almacenadas hasta en el subsuelo. Sí, tenemos un almacén que tuvimos que perforar el suelo de la nave para almacenar chapa de grandes dimensiones, porque allí solo podemos meter chapas de 3 metros por 1,5 y aquí podemos meter hasta 14 por 3 de ancho. Son 42 bandejas. ¿Tenéis entonces también máquinas capaces de cortar estas dimensiones? Sí, está el plasma de alta definición, el láser que también le abastece. ¿Para qué se utilizan estas piezas tan grandes? Sobre todo estamos trabajando mucho para el remolque agrícola, piezas de 11, 10, 12 metros. Se gastaba mucho antes cuando el sector de la estructura estaba un poco mejor para la viga armada, para la construcción, para hacer naves. Y parece increíble, Fernando, pero también se puede cortar con agua. Sí, la verdad que es una de las tecnologías más bonitas que tenemos. Corta con agua y con una mezcla de arena, un abrasivo especial, pero puede llegar a cortar hasta 150 milímetros en acero. Claro, porque sale con mucha presión. 4.000 bares de presión. O sea, prácticamente si acercaras un dedo te lo cortaría como que fuera mantequilla. Esta máquina tiene muchas aplicaciones porque es capaz de cortar cualquier material, siempre y cuando no se deshaga con el agua, que no puedas aportar calor, tanto metacrilatos, plásticos, cortamos madera, cortamos cristal. Materiales que con el calor se deterioran y no se pueden cortar con el láser. Ni con plasma ni con oxicorte. El único problema que tiene, digamos, esta tecnología es que es muy lenta, pero como tecnología de corte es una de las más bonitas y piezas más chulas hace. Aquí están plegando ahora mismo la chapa. Una gran parte del material que cortamos necesita algún tipo de operación auxiliar, o bien plegado o bien roscado. Hemos visto cómo posicionaban la pieza, ¿no? De acuerdo a unas indicaciones que la propia máquina les hacía con la luz verde. Ellos hacen un programa con unos topes y los útiles y unas luces que tiene la máquina les indica dónde tiene que posicionar la pieza para plegarla correctamente con las cotas que tiene que tener. ¿Cómo pliega? ¿A base de fuerza? Son 1.400 toneladas lo que aplica sobre la pieza. La dobla, no es un golpe, es una presión. ¿Estas piezas para qué sector son? Estas son piezas de calderería, son para máquinas industriales, bien para alimentación, bandejas de inoxidable. De todos los materiales que transformáis, ¿cuál es el que cortáis en mayor cantidad, el que más se utiliza en la industria? El acero al carbono. Hay veces que piden antidesgastes, otras veces inoxidables, pero la mayor parte es acero al carbono. Y aquí tubo, Fernando. Esto es un complemento para los clientes de alguna manera, ¿no? Sí, es una ayuda. Digamos que todo esto antes se hacía de manera manual, con la sierra de cinta, con un taladro o metiéndolo a mecanizar en una fresa. Y ahora nosotros aportamos esta tecnología que corta el tubo, le taladra, le deja la medida. Vais a ver ahora cómo mi compañero fabrica un marco. Con una sola pieza. Simplemente con la mano es doblarle y se hace un marco perfectamente a falta de un punto de soldadura. Te iba a preguntar por la cantidad de piezas diferentes que podéis cortar aquí, pero es imposible de saber, yo creo, ¿no? Es imposible, imposible. De algunas hacemos miles de piezas, de otras hacemos 3 piezas. Aquí trabajamos también para decoración, para alimentación, para un montón de sectores. ¿Cuántos clientes tenéis en vuestra cartera ahora mismo a los que estáis abasteciendo? No te sé, pero rondarán los 1000. Rondarán los 1000. ¿Y estos grosores, Fernando, cómo se cortan? Se corta con el oxicorte. Es una mezcla de propano y oxígeno, acetileno y oxígeno, que llega a cortar hasta 400 milímetros de espesor. Corta esta máquina que hemos puesto nueva, de 24 metros de larga por 3 metros de ancha. ¿Dónde se utilizan piezas de estos grosores? De estos tochos tan grandes de piezas, con fresas y tornos, van mecanizando piezas, o bien para automoción, o bien para aeronáutica, o bien para naval. Casi todo lo que va tan grueso es para mecanizado. Y también el transporte de
las piezas terminadas lo hacen máquinas automáticas. Sí, son AGV, son máquinas filoguiadas. Se van guiando por esta especie como de raíles, ¿no? Sí, es una cinta magnética, se llama filoguiado, que les va dando las órdenes que tienen que realizar. Cuando está vacío el carrito, le llevan hasta la máquina, allí el operador del láser lo rellena de piezas y cuando está completo le llama desde allí, va al carro, lo recoge y hace el circuito a la inversa y nos extrae la clasificación. De esta manera hemos agilizado mucho el tiempo de preparación de pedidos. Entonces ya no tiene que ir nadie por las piezas, llegan aquí, los operarios de clasificación las van clasificando por clientes y las van colocando en sus estanterías para luego o bien repartirlas nosotros con nuestros camiones o bien cuando vienen los clientes a recoger tenerles preparados los pedidos. Y todos los días salen de aquí piezas para muy diferentes destinos, todos los días. Ahora mismo nuestra zona de acción, aparte de toda Castilla y León, estamos abriendo en País Vasco, Cantabria, Asturias y Madrid y alguna zona cercana a Galicia. Todos los días salen 3 camiones y 2 o 3 furgonetas de reparto con piezas para esas zonas. Cada vez se cocina menos en casa, pero donde ya apenas se encienden fogones es en hospitales, colegios y centros geriátricos. Por eso las empresas de catering han crecido tanto en los últimos años y no solo por la demanda, sino también por las posibilidades de conservar los alimentos que ofrecen las nuevas tecnologías. Esta empresa de Ávila da de comer cada día a 170 personas. Nuria, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué estáis recibiendo? Pues estamos recibiendo cinta de lomo adobada, chorizo, salchichón, centros de jamón y lomo. O sea que el pedido de carne, que cada cuánto llega, por ejemplo, la carne. 2 veces por semana. Los productos frescos llegan más a menudo, ¿no? Sí, normalmente los productos frescos, incluso hasta 3 días, dependiendo de la demanda que tengamos en cocina. ¿Qué cantidad de alimentos recibís aquí semanalmente y cocináis aquí semanalmente, Nuria? Yo calculo que de carne de cerdo unos 100 kilos aproximadamente, de ternera también unos 100 kilos, de pescado a lo mejor podemos estar en unos 125 kilos, verduras pues unos 75 kilos o así, legumbres a lo mejor podemos rondar los 40 kilos y de pollo, que también se gasta bastante, que también podemos tener unos 125 kilos a la semana. Me imagino que todo productos de la zona, ¿no? ¿Con cuántos proveedores trabajáis? Pues yo calculo que unos 30 proveedores, principalmente la carne fresca, la legumbre, las verduras, la fruta, es todo de aquí de la zona. Importante mantener el frío y también separar los alimentos según el tipo de producto del que se trate, ¿no? Sí, eso es importantísimo, que el producto no pierda la cadena de frío y cada producto va a una cámara. En esta otra conservamos los lácteos y en la siguiente conservamos las verduras y las hortalizas. Patatas revolconas, no habrá plato más abulense. ¿Cómo se elaboran? Lleva una base de patata, ajo, aceite de oliva, todo cocido, luego sobre el pimentón se hace un refrito que se hace sobre la misma grasa en la que se fríen los torrendos, que es lo que está partiendo ahora, y se alinean las patatas. ¿Y qué cantidad de recetas diferentes elaboráis en esta cocina? Pues tenemos más o menos, yo calculo que unas 150-200 recetas. Los menús se rotan en los centros cada 6 semanas y luego tenemos menús que son de invierno y menús de verano, según la estación se van cambiando. Y me imagino que se adapte también pues el tipo de recetas al tipo de clientes a los que servís, ¿no? Sí, si son niños pues llevan un tipo de receta porque consumen mucha más energía que los mayores. Tenemos mucho en cuenta las texturas en las personas mayores por el problema de deglución y sobre todo también el tema de alergias, de intolerancias. O sea que al final para todos los gustos y necesidades. Eso es, sí. Y por
por aquí, Nuria, cocido. Se hace de la forma tradicional, como lo hacemos nosotros en nuestra casa. Para un cocido de estas dimensiones, ¿qué cantidad de ingredientes se pueden utilizar? Calculamos que, bueno, para unos 150 comensales que puede ser este cocido, pues pueden ser unos 15 kilos de garbanzo. Y a fuego, ¿unas cuántas horas llevará aquí ya esto? Yo calculo que desde las 6 de la mañana. Pues casi 4 horas ya. Casi 4 horas. Tenéis dos líneas de productos, una que llamáis línea caliente y otra que llamáis línea fría. Sí. ¿Esto en qué consiste? La línea caliente es la cocina tradicional, que estamos acostumbrados a guisarlo el mismo día y comérnoslo en el mismo día, en caliente. Y la línea fría, que lleva un proceso físico, no se le añade ningún tipo ni de conservante ni de colorante a la comida, es un proceso físico de enfriamiento. Para que dure mucho más tiempo que lo que es la línea caliente. Eso es, la línea caliente envasada se consume en el día o tenemos una caducidad de 5 días, y en la línea fría, con el horno que tenemos ahora y los abatidores, tenemos una caducidad de 21 días, normalmente se suele consumir en una semana. Nosotros guisamos esta semana, estamos guisando lo que se va a servir la semana siguiente y lo que van a comer la semana siguiente. ¿A cuántas personas dais de comer cada día, Nuria? Unas 170 personas. Y además les dais de comer y de cenar en muchos casos. Sí. En muchos casos la gran mayoría tienen desayuno, media mañana, comida, media tarde y cena. ¿Y cuántos platos diferentes se pueden preparar un día en la cocina? Pues hoy concretamente estamos elaborando 6 platos distintos. ¿Quién supervisa los menús para este tipo de centros? Normalmente lo supervisa un médico, un nutricionista. Supongo que la recomendación será, como siempre, pues mucha legumbre, mucha verdura. Eso es, sí, llevan mucha legumbre, mucha verdura, mucho pescado, y son menús que están totalmente adaptados al tipo de comensal que van destinados. ¿De cuánto suelen ser las raciones? Los primeros platos suelen llevar una ración de 400 gramos y los segundos oscilan entre 250 y 320 gramos, dependiendo del plato que sea. Para hacer todas estas recetas, todos estos platos, ¿cómo está equipada una cocina de estas características y dimensiones, Nuria? Pues nada, aquí tenemos una sartén que es una basculante que hace las funciones o de sartén o de cazuela, dependiendo para lo que se vaya a usar y dependiendo de la temperatura que se la programe. Basculante porque luego se vuelca, sí, ¿no? Luego se vuelca y saldría por el producto. Tenemos una marmita que esta en concreto trabaja al baño María. ¿Esto es como una olla express? Es una olla express, pero con la peculiaridad de que trabaja al baño María, tiene una capacidad más o menos de unos 200 litros. Y en ella se suele hacer pues principalmente las legumbres, las cremas. Y luego fogones, ¿no? Sí, luego fogones de gas y lo que es una freidora. Y luego tenemos el horno, que en el horno aparte de hornear, también nos permite pasteurizar. Y luego tenemos los dos abatidores, que es lo que permite que trabajemos la línea fría. Dependiendo qué producto entra entre 60 y 70 grados, y tenemos que dejarlo en el mínimo tiempo posible en una temperatura de 0,24 positivo para que se mantenga luego la línea de frío hasta su regeneración. Hablábamos antes de los centros a los que servís, pero es que también servís a particulares en sus domicilios. Sí, servimos a particulares. A los particulares también se trabaja la línea fría, se los sirve 2 días por semana, en barquetas individuales, por supuesto. Lo pueden regenerar en cazuela tradicional, en horno, en microondas. ¿Se puede meter estas bandejas en el microondas? Sí, son barquetas totalmente certificadas, tanto el plástico que las cubre, que las filma, como la barqueta, de que no migra nada del plástico hacia el alimento. La nueva tecnología ayuda mucho en estos casos. ¿Qué es lo que hace esta máquina? Esto es un autoclave, ¿verdad? Sí, nos permite cocinar y pasteurizar los productos. Y en este caso va el producto, en este caso el pescado, crudo en la bandeja directamente. Sí, se envasa directamente crudo en la bandeja, se cocina, se mantiene a una temperatura constante y luego ya se produce lo que es la pasteurización, y después ya se hace el enfriamiento en los abatidores. En otros casos, ¿cómo se hace la pasteurización previamente? Lo hacemos en el horno, es un tiempo pues a lo mejor de 30 minutos, de 20 minutos en temperaturas constantes, se consigue esa temperatura y se pasa al abatidor a reducir la temperatura en el mínimo tiempo posible. Lo que nos ofrecen en resumen estas nuevas tecnologías es
una mayor vida útil del producto sin necesidad de añadir ningún tipo de aditivo ni conservante, utilizando solo temperaturas altas y bajas, ¿no? Es un proceso totalmente físico. En este caso es pescado. ¿Podríamos llegar a hacer aquí un cocido, por ejemplo, como el que hemos visto? Se podría llegar a hacer, lleva su tiempo, lógicamente, porque el garbanzo lleva mucho tiempo de cocción, pero sí que se podría cocinar. Acabamos de sacar el pollo que habíamos rellenado del horno, sí, y en este caso se introduce en las bandejas y se va a servir como línea fría o caliente. Este en concreto se va a servir como línea fría. Entonces ahora lo que tenemos que tratar es de que no baje la temperatura a menos de 70 grados. O sea que rapidito. Rapidito, tienen que correr mucho para que no se baje y ahí luego automáticamente una vez que se embarqueta se pasa a los abatidores de temperatura. Que como decías que esta bajada drástica de temperatura tiene que ocurrir en poquito tiempo, ¿en cuánto suele ser? Pues más o menos en una media hora, porque con eso es con lo que garantizamos que no pierde ninguna propiedad el alimento, ni sabor, ni textura. Cualquiera de las recetas que preparáis aquí se pueden servir tanto en línea fría como en línea caliente. Sí, cualquiera se puede servir de las dos formas. Si servimos en línea caliente, lo podrían mantener simplemente 5 días en el frigorífico a 0,4 grados positivos, y si lo servimos en línea fría, que es cuando pasa por los abatidores de temperatura, se conserva en el frigorífico a una temperatura de 0,4 grados durante 21 días. ¿Qué están haciendo ahora, Nuria? Ellos están tomando ahora la temperatura del plato que se va a servir hoy en línea caliente al centro de Alzheimer de Cruz Roja. Lo acaban de sacar del horno. Este producto en concreto es un producto regenerado. ¿Se regenera aquí o se podría regenerar en el centro? Se puede regenerar en el centro, pero en este centro en concreto lo bajamos caliente, sí, listo para que lo consuman según llega. Entonces tenemos que hacer el control de temperatura para que llegue a la temperatura idónea y hay que bajarlo en cajas isotermos para que se mantenga el calor. Rocío, los servicios de catering han llegado ya para quedarse, son una realidad en muchos centros como este precisamente en el que nos encontramos y también en casa de muchos particulares. Pues en casa de los particulares es por tema de comodidad absoluta. Sí que es verdad que cuando sacamos el servicio de comidas a domicilio pensamos en las personas mayores que no tienen dónde servir la comida, no quieren hacerla, no saben, no pueden. Pero nos sorprendió mucho el tema de la comida a domicilio de gente joven que no quiere cocinar porque está trabajando. Y en este tipo de centros, hospitales, centros geriátricos, colegios, ya tampoco apenas hay cocinas en funcionamiento. No, porque una cosa que está muy en auge es la seguridad alimentaria en temas de intoxicaciones, que es algo fundamental para estos colectivos que son tan vulnerables. Porque por la tecnología que hemos visto que se utiliza hoy en día en este tipo de empresas como la vuestra, pues se reduce cualquier riesgo de bacterias, contaminaciones con procesos de temperaturas. Exactamente, al final garantizamos prácticamente el 100% de posibles contaminaciones. ¿Y a este tipo de centros cada cuánto les traéis las comidas? A este centro en concreto le traemos todos los días, pero normalmente solemos servir 2 días a la semana. Y en algunos sitios 1 día a la semana. Con las caducidades que tenemos es muchísimo más cómodo para los usuarios que se planifiquen ellos las horas de las comidas o de las cenas, no en función del reparto nuestro, sino en función de sus necesidades. Y en este caso en concreto que hemos visto que se trata de un plato de línea caliente que se calienta, se regenera en vuestras instalaciones, se trae calentito directamente para servir y personalizado, porque hemos visto en las bandejas sus nombres. Porque hay tanta variedad de dietas diferentes, el primero sin sal, el segundo turmis, el primero turmis, uno que no tiene carne, otro que no tiene pescado. Al final facilitamos el trabajo a la gente que trabaja con ellos y a los usuarios para que coman cada uno lo que tiene que comer. O sea que más allá de la comodidad estamos hablando fundamentalmente de seguridad. Seguridad ante todo.